Amigos, amigas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy va a ser una reseña sobre Nosotros somos los culpables, de Diego Enrique Osorno. Es un libro, este periodista mexicano construye a partir de testimonios lo que pasó en la guardería ABC, donde desafortunadamente perdieron la vida 49 niños. Fue una tragedia en el país, pero más que centrarme en la reseña del libro, que no está de más decir que recomiendo, con el objetivo de abonar un poco a la memoria colectiva, es que realicé esta investigación y pues nada, espero que pueda informarles un poco sobre el tema. El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un incendio consumió la guardería ABC y provocó una tragedia nacional con el deceso de 49 menores y 104 lesionados. Alrededor de las 14:40 horas, mientras los menores dormían la siesta, se inició el incendio en una bodega contigua a la guardería ABC. La guardería ABC se instaló en el 2001 en la colonia Y de Hermosillo, Sonora. Funcionaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí hay ciertas cosas que hay que precisar. El Instituto Mexicano del Seguro Social, acá en México, es un instituto que depende del gobierno del estado, que se encarga de brindar salud o que ofrece servicios de salud a la población. El IMSS, como se le conoce en México, pertenece al estado y el estado tiene el objetivo de garantizar estos derechos de salud a la población. Sin embargo, cuando se dice que la guardería funcionaba bajo el esquema de subrogación, lo que sucede es que el IMSS o el Estado representado a través del IMSS cede esos derechos a un particular, a un privado. Sin embargo, el incendio no ocurrió, o no inició, mejor dicho, dentro de la guardería. Era un predio muy grande que se componía de dos edificios contiguos, pegaditos el uno al otro. Por un lado estaba la guardería ABC y por el otro lado era un edificio, una bodega, que pertenecía a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Ahí se guardaban muchísimos papeles, placas, incluso hay hasta 2 automóviles. Este incendio se inicia en ese edificio de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y el fuego pasa a la guardería ABC. Los peritajes señalaron que la guardería ABC parecía más una bodega con puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y estructuras endebles que dificultaron la salida de los empleados y de los menores. También señalaron que no había detectores de humo, extintores, tampoco señalizaciones de rutas de evacuación ni salidas de emergencia. Este caso fue muy impactante, a tal grado que la máxima autoridad de justicia en México tomó el caso e inició una investigación. Estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta investigación fue encabezada por el ministro Arturo Saldívar. En casos tan graves y tristes como el que hoy nos ocupa, esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder. La investigación de la Corte apunta que el primer reporte a las autoridades sucedió a las 14:54 horas. Los primeros testigos del incendio fueron los trabajadores de la llantera contigua al inmueble. El humo también alertó a los trabajadores de la gasolinera cercana, transeúntes, vecinos y padres de familia que acudían a recoger a sus hijos. Fueron ellos, auxiliados por policías municipales, quienes iniciaron las primeras labores de rescate. De acuerdo con la investigación del ministro Saldívar, los bebés que no presentaban lesiones aparentes fueron trasladados a un domicilio cercano que sirvió de albergue. Fueron atendidos y resguardados hasta la llegada de sus padres. Aquí creo que es oportuno leerles textualmente lo que dice la investigación de la Suprema Corte de Justicia. Cuando los niños no eran localizados ahí, en esa casa cercana, los familiares eran dirigidos al Hospital Cima, a donde la mayor parte de los niños habían sido trasladados en un principio, por ser el más cercano,
pero al llegar fueron informados que varios niños habían sido llevados a otros hospitales donde la situación también rebasó la capacidad de respuesta. El ministro Saldívar apunta que en los alrededores de los hospitales la vialidad se dificultaba. En las salas de espera la identificación se hacía mediante letreros que indicaban los grupos a los que pertenecían los niños o mediante la exhibición de zapatos. En su proyecto original, Saldívar propuso declarar que en el caso de la guardería ABC se incurrió en violaciones graves de derechos humanos como la vida, integridad física, seguridad social, salud e igualdad. La investigación no prevé responsabilidad, sino que en todo caso se trataría de personas involucradas o vinculadas con los hechos. Quedaron deslindados de los hechos Juan Molinar Orcasitas y Daniel Caram, exdirectores del IMSS, y también el exgobernador de Sonora, Eduardo Burrs. De cierta forma, el caso poco a poco fue perdiendo relevancia. Ya sabemos que en México sucede algo, no sé, ocupa las primeras planas durante unas semanas, unos meses y después nadie recuerda qué es lo que pasó. Recientemente, el ahora ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó públicamente que recibió presiones por parte del gobierno federal de entonces mientras realizaba la investigación de la guardería ABC. El gobierno federal de entonces era presidido por Felipe Calderón Hinojosa. El ministro Saldívar también afirmó que hubo una operación del Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala, es esposa de Felipe Calderón. En ese momento era primera dama y ahora es diputada federal. ¿Recuerdan que les expliqué que esta guardería era subrogada? Es decir, pertenecía a una empresa privada. Pues bueno, entre los señalados por la responsabilidad en los hechos estaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo. Ella, Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima de Margarita Zavala, por tanto era una de las dueñas del lugar. El ministro Saldívar agregó que Calderón operó de varias maneras para que el asunto no tuviera repercusiones internacionales. Incluso bloqueó la ayuda médica. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Me fui a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. El ministro presidente Arturo Saldívar rememoró que los padres de los bebés le contaron, y abro cita, que los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Hoy puedo dar fe, continuó, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente y para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno. Esta fue la última investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia. En el 2011, justamente por una reforma de Felipe Calderón, la Corte perdió esta facultad para hacer investigaciones. Pasó el tiempo y en el 2018 asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y para el 2020, el 12 de febrero del 2020, el IMSS presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República. El 12 de febrero del 2020,
se presentó esta denuncia con la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia en el año 2009. La Corte, en la Constitución, podía realizar investigaciones. El resultado de la investigación de Saldívar, porque lo que establecía era que el desorden generalizado en el proceso que tenía entonces el Seguro Social en asignación de guarderías subrogadas a partir del interés económico sobre la protección de la niñez. Y que en ese sentido no era solamente ABC, sino que era todo ese esquema con el que se entregaban las guarderías en aquel momento.